El historiador es el pastor de la memoria. La rescata, la depura, la enriquece y la transmite. En este caso, la rescata de los archivos, de los documentos, de los museos, etcétera, de diversos estudios. La depura de falsificaciones, de interpretaciones malsanas y, por supuesto, la enriquece con interpretaciones más veraces o, en este caso, veraces. No obstante, la transmite también antes de que esta información, de que esta historia se pierda en el tiempo. Por eso es el pastor de la memoria, ¿no? Es como quien guía el rebaño. En este sentido, es la herramienta para la comprensión racional del pasado. La historia es esa herramienta. Nadie nos aceptaría en la comunidad científica lo que es estudiar la historia, estudiar por medio de fábulas o de cuentos sin ningún tipo de certeza. En estos casos tan importantes en cuanto a lo que son las fuentes para el estudio, es muy importante tener en consideración el por qué, por ejemplo, la novela no puede ser utilizada como una referencia para estudios históricos, y es que no es algo oficial. Lo más pertinente siempre va a ser utilizar la historia por medio de documentos, archivos que tengan completa validez para lo que es la comunidad científica. Y vaya que ese escenario es sumamente complejo. Entre las razones por las cuales es complejo es que recordemos que la historia analiza hechos de la sociedad. Y como la historia analiza hechos de la sociedad, pues se ha llegado a creencias y a los fracasos de utopías soñadas por miembros de la sociedad, por ejemplo, la dictadura del proletariado, el Tercer Reich, etc. Es así como en cuanto a las utopías o credos considerados como imposibles de mejorar, el estudio histórico permitiría transformarlos. ¿Cómo así? Por ejemplo, el cristianismo reformado o el transformado gracias a la contrarreforma son evolución. Y la socialdemocracia resultante del fracaso del comunismo también representa una evolución. Por tanto, el historiador debe tener muy en claro lo que es su campo de actuación. En este caso, el campo de actuación, por supuesto, podemos basarlo en dos preguntas. ¿A qué se dedica y qué estudia, no? Y si un historiador no tiene claro esto, pues está completamente desfasado. En el hecho de el qué estudia, hay algo muy importante que debemos destacar. Y es que conforme a los nuevos paradigmas, todo historiador debe buscar romper con esa historia eurocéntrica. Es decir, esa historia en la que, por ejemplo, para nosotros los americanos y en particular los venezolanos, la historia universal es la historia hasta 1492 y solamente es a partir de 1492 cuando nuestra historia es comenzada a estudiar porque es cuando llegaron los españoles a suelo venezolano, a suelo americano. Romper con ese eurocentrismo es parte de la dinámica de un historiador, sobre todo un historiador latinoamericano, americano, venezolano, que deba entender la importancia del estudio del sitio donde nace, del sitio donde está, de su contexto. Sin embargo, la historia tiene muchos obstáculos. Por un lado, la investigación tropieza con unas fuentes que se hallan depositadas en archivos lejanos, aunque algunas resulten más accesibles al haberse recogido de repertorios documentales, y que han sido escritas en lenguas también de difícil dominio, aunque en ocasiones entre ellas se encuentran aportaciones relevantes de visitantes europeos, mejor conocidos como los conquistadores en América Latina. La bibliografía presenta inconvenientes similares, ya que si la literatura europea puede ser abundante en algunos casos, en otros, particularmente en el mundo asiático, hay que recurrir a obras publicadas en idiomas autóctonos que no han conseguido los honores de la traducción. Por otra parte, el investigador se ocupa de la totalidad del ser histórico, pero ha de ser consciente de las dimensiones inabarcables del pasado de la humanidad. Como bien sabemos, hay mucho pasado documentado, como hay otras cosas que aún en la actualidad siguen sin resolverse o siguen sin saber de dónde
fue su origen. Máxime cuando en el ejercicio de su profesión prueba a diario con desesperanza o con resignación que no puede ni siquiera hacerse más que un porcentaje infinito de la galaxia bibliográfica. Un historiador, para poder ser historiador, realmente necesita tener precisión de lo que es la historia de la historiografía, desde los antiguos clásicos hasta las corrientes del día de hoy. Y esto sucede porque un historiador tiene que estar completamente familiarizado con lo que ha sido la evolución del pensamiento del estudio histórico, para entender cómo los seres humanos hemos buscado el explicar el pasado. En este sentido, adicionalmente, es importante el destacar que no solamente esto debe tenerlo en claro un historiador también necesita tener muy en claro lo que son términos, definiciones, conceptos en términos elementales que, aunque no son de la historia, va a utilizar muy frecuentemente. Capitalismo, revolución, inflación, tecnicismo, tecnocracia, democracia, etc. Una de las cualidades que debe poseer el investigador es que tiene que concretar la delimitación, tiempo y espacio del hecho que está investigando o estudiando, porque de lo contrario, si no, causaría un desastre y haría una relación no conveniente entre las mismas. Además, el historiador también va a tener que descubrir que en algunos casos será compatible con algunas otras prácticas y en algunos casos será incompatible. Por ejemplo, con lo que es la enseñanza, el historiador va a ser completamente compatible, porque necesita además un espacio donde comunicar, donde transmitir sus resultados. De hecho, lo más común es que un historiador ejerza al mismo tiempo lo que es la educación. En los otros supuestos hay que apelar a Pierre Vilar. La historia no puede estar por encima de la familia y exige el abandono de la militancia política, porque consume demasiadas energías, pero no se excluye de la participación ciudadana, porque siente el impulso de intervenir en el debate público. Quienes hacen la historia somos los seres humanos. Por ende, la historia del pasado, el revisar el pasado, implica, por supuesto, lo que es realizar estudios en demografía, sociología, literatura, en arte. Un historiador no solamente debe resguardar qué hizo cada quien, sino el legado, lo que sucedió, qué dejó. En este sentido, por eso es que es tan importante lo que es la revisión de ciertos momentos en la historia en el cual se produjo algún hecho artístico importante como lo fue, por ejemplo, el arte barroco, pero también grandes momentos para el estudio de la humanidad o la evolución científica como el Renacimiento, etc. El estudio del pasado nos pone ante la vista situaciones terribles, pero que la humanidad ha superado, como lo ha sido la tiranía de Hitler, la tiranía de Stalin, la muerte instantánea de decenas de miles de inocentes en Hiroshima y Nagasaki, causada por las bombas atómicas arrojadas por Estados Unidos, y nos pone igualmente por delante ejemplos a seguir, como la confianza en el progreso intelectual, el progreso social y político, la marcha hacia la libertad, la igualdad y la fraternidad de todos los seres humanos. Muchos argumentaban en el pasado de lo cíclica que es la historia, que lo que sucedió en una oportunidad volverá a suceder. Muchos daban como relevante para lo que es el estudio histórico ese hecho. Pero eso no es tan así. Muchas veces pudiésemos decir que la historia se repite, sí, pero no siempre de la misma manera. Hay otros actores, hay otros contextos históricos, políticos, sociales, económicos, etc. La realidad es que todo historiador tiene la responsabilidad de contribuir, de dejar registros, de dejar claros cómo sucedieron algunos procesos, algunos hechos, y así contribuir para la mayor causa posible, que es la felicidad, la tranquilidad, el buen desarrollo, el buen porvenir, el progreso de la humanidad. Un historiador no simplemente es un estudioso del pasado y ya, no. La idea de estudiar la historia es revisar nuestro pasado, evitar los errores, tomar las buenas referencias del pasado, mantener vigencia de aquellos valores intrínsecos al ser humano, como el respeto a la vida, como lo es el respeto a los derechos humanos, como lo es también lo que es el tema de la democracia, como lo es el tema del progreso social, etc.
El historiador sabe que su tarea como crítico social es difícil, ya que tiene que poseer postura. Sabe que no puede obtener resultados inmediatos, aunque sin embargo cuando se entrega al estudio del pasado, siempre puede aspirar a captar a través del análisis de unos hechos concretos el sentido de la historia y tratar de explicar a los demás el tortuoso discurrir de la humanidad y comunicar la vivencia de la realidad histórica no es tarea fácil. Por lo tanto, todos como seres humanos debemos considerar a los historiadores y otorgarle la cierta admiración que ellos se merecen.